En Caracol Radio, mitos y leyendas de terror. Recuerdo de niño muchas noches junto al fuego, en momentos donde reinaba la penumbra, junto al crepitar de la madera. Eran esas noches en las que yo iba al campo, a la aldea de la que era mi familia. Y recuerdo aquellas noches perfectamente, como si fueran ahora mismo. Noches en las que retumbaba el eco de las palabras de mis padres o de mis tíos, que me acercaban hasta un mundo que parecía imposible, pero que para nosotros era real. En aquellas veladas, los más ancianos nos enseñaban a los más jóvenes el verdadero peligro de la oscuridad. Y allí, junto a la chimenea, nos contaban historias que pasaron de generación tras generación durante siglos. Y recuerdo que me hablaban de la Santa Compaña, de las ánimas en pena, almas perdidas en el limbo, a las que no se podía molestar. Y no me hablaban de todo esto como una simple leyenda. Me comentaban también cómo gentes de la aldea alguna vez las habían visto, que habían observado cómo los espantos eran una realidad. Eran noches no solo de terror, sino también de una mágica enseñanza. Una enseñanza que nos advierte del peligro de las sombras. Una sabiduría que venía a decirnos cómo la familia es lo más importante, porque la luz que hay en el amor entre hermanos es capaz de vencer a la más oscura de las tinieblas. Yo siempre he pensado que los espantos son reales, y décadas más tarde, cuando era periodista, he tenido la suerte de entrevistar a personas que me han afirmado haberlos visto, sin que por esto se hayan llevado ni un peso, y además a riesgo de que haya prefiero no decir lo que opino, muchas personas que encima de todo les hagan burla. Les voy a decir lo que opino de todo esto de los espantos. La verdad, yo creo que este mundo no es más que un escenario, un gran teatro en el que luces y sombras pelean entre ellas desde la eternidad. Hoy, en este absurdo siglo XXI que estamos viviendo, muchos piensan que esas historias no son más que una superstición, que detrás de esto no se esconde ninguna inquietante realidad. A todos aquellos que opinan así, pues me parece genial, y son libres de creer también en lo que quieran. Yo de lo que estoy convencido es que parte del poder que tienen esas sombras ancestrales es ese: hacernos creer que no existen. Porque si nadie las persigue de una forma más sencilla, ellas pueden actuar y atormentarnos. Muchos pensarán que por esto que digo estoy loco, soy un supersticioso, y con sinceridad no me importa en absoluto esas opiniones sobre mi persona, porque yo sobre todo, ¿saben lo que creo? Le creo a mis padres
y le creo a mi familia. Mi familia, por desgracia, que no está aquí, hoy día me ve en el más allá, desde las estrellas. Y algunas madrugadas, cuando siento que las sombras están cerca, yo les rezo a ellos. Pues, aunque han muerto, estoy convencido de que jamás me abandonarán. Y además estoy convencido de que su luz es mucho más fuerte que las sombras. El amor de la familia, un amor que jamás nos abandonará. Así pues, caminen por la vida como les plazca, como gusten, como quieran. Pero eso sí, alguna madrugada cuando se sientan solos y de repente perciban a su lado un frío inexplicable, tengan cuidado. Recuerden que las sombras jamás se irán. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo. En Instagram y en Facebook me pueden encontrar como Juan Jesús Vallejo. Y en este programa, aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Pero vamos a poner hechos encima de la mesa. Historias y leyendas de espantos que son mundiales, que están y que son parte de la cultura ancestral de los pueblos de este planeta. Historias que nos contaban de niños nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos. Para algunos superstición, sin duda alguna lo que sí son es antropología e historia, y para muchos son una inquietante realidad. Y aquí somos una gran familia y todo el mundo tiene derecho a opinar y a hablar sobre esto. Y para eso ya tenemos un numeral en Twitter para que pongan sus comentarios, pongan sus preguntas. Un numeral en Twitter que es Terror Caracol. Repito, el numeral en Twitter es Terror Caracol. Y me gustaría ya que a través del Twitter de ese numeral Terror Caracol me dijeran ¿cuál es la historia de espantos que de niño les impactó más? ¿Cuál es ese recuerdo que tienen junto a la hoguera, junto al fuego, al lado de su familia? Historias que nos hablan de cómo las sombras pueden traspasar un peligroso umbral que hace que algunas madrugadas puedan llegar incluso a estar a nuestro lado. Y ya sin más dilación voy a empezar a presentar a todo el equipo que nos acompaña hoy, que tengo la suerte de que tengo un montón de amigos y de compañeros que están aquí conmigo esta noche. Alejandro Bernal, amigo, compañero, hermano, ¿cómo estás? Muy bien, Juan Jesús, un saludo para usted, para Richie en los controles y desde luego para nuestros invitados Ana Mancera, Juan Camilo Mutis, también para la gran familia del misterio que en este momento nos está escuchando a través del dial, también de la aplicación de Caracol Radio para Android, también en internet en A la Carta Caracol y también para todas las personas que nos oyen en diferido en los podcasts. En este momento reportan sintonía Alex Beltrán, Ofelia Peña, Andrés en Popayán, Gladys Ferro, Gata del Páramo, Marcos Mejía y su esposa Gabriela Valencia desde Ciudad de México, Diego Fernando López, Adolfo Libonati en Barranquilla, J23 en Melbourne, Australia, Lucho Paz en Venezuela, Gema Ángel y toda la gran familia del misterio que como siempre se reúne con nosotros a esta hora los sábados a escucharnos, a oír esta tertulia de cultura y misterio, porque el misterio es cultura, como siempre lo digo, a esta hora, Juan Jesús, y hoy sobre todo para revivir parte de historia, parte de algunas de las leyendas, de los mitos más terroríficos de todo el mundo, un viaje realmente apasionante. Efectivamente, amigo, el misterio es cultura. Hoy el misterio es más cultura y más familia que nunca, porque son historias que hemos escuchado desde niños y vamos a ver qué inquietante realidad hay tras estas historias. Y para ilustrarnos también sobre ese mundo de sombras y de oscuridad,
tenemos aquí, que nos acompaña ya todos los meses, Ana Mancera, historiadora. Buenas noches, ¿cómo estás, amiga, compañera? Hola a todos, ¿cómo están? Hola Juanje, hola Alejo, hola a mi amigo Juan Camilo, a Richie en los controles y a todos los que nos escuchan y nos tuitean. Espero que los podamos asustar un poquito esta noche. Efectivamente, como va a venir el informativo, el boletín informativo de deportes ya mismo, voy a presentar también al último invitado que tenemos aquí esta noche, el último, pero no por ello el menos importante, Juan Camilo Mutis, que es historiador. Buenas noches, amigo, compañero, ¿cómo estás? Hola Juan Jesús, hola Alejandro, hola Richie en los controles, hola Ana. Pues muy contento por la invitación y pues esperemos pues desentrañar un poco más de las diferentes formas del terror y de este entretenimiento mórbido que pues nos ha movido como humanidad alrededor de la historia y que pues claramente es parte de nuestra cultura. Qué bonito es eso que has dicho, que nos ha movido como humanidad y como familias a lo largo de la historia. Qué gran frase, me parece además una gran verdad. Voy a darle paso al boletín informativo de deportes, pero ir los tres pensando ya, antes de empezar el programa, ¿cuál es la historia que más os ha impactado a vosotros desde niño? Aquella que recordáis, igual que os pido a los oyentes a través del numeral Terror Caracol. Vamos a dar paso al boletín informativo y no se vayan, porque seguimos con mitos y leyendas de terror aquí, en Caracol Radio. Ya regresamos con mitos y leyendas de terror. Continuamos con mitos y leyendas de terror. Y aquí seguimos con los especiales de periodismo de misterio que hacemos todos los sábados de 10 a 12 de la noche en Caracol Radio. Hoy más que nunca el misterio, como comentaba antes, es cultura. Las historias que escuchábamos de niños junto a nuestra familia, historias que nos acercaban un más allá, que en estas fechas se convierte en un más allá muy cercano. Alejandro Bernal, ¿cuál es la historia de niño que más te impactaba, que te contaban tus papás? Pues Juan Jesús, bueno, a mí me criaron entre mi madre y mi abuela, pero la mayor parte del tiempo la pasé pues con mi abuela, y si bien creo que no hay un ser mitológico o un ser legendario con el que me asustara particularmente, pero sí recuerdo que me impactaba mucho cuando me contaba algunas historias del campo sobre el diablo. Por ejemplo, habían borrachos que se portaban mal o agredían a su mujer o eran infieles o en fin, hacían algo que fuese en contra de la moral y el diablo o los golpeaba mientras estaban dormidos y caídos de la borrachera o se les sentaba en la cama y básicamente el mensaje era como, si usted se porta mal, le puede pasar eso. Entonces, en mi caso particular, mi temor era con el príncipe de las tinieblas. Madre mía, el mismísimo Satanás, ni más ni menos. Ana Mancera, ¿y en tu caso qué historia recuerdas de niña ahí en Chía? Bueno, pues de hecho una de las cosas que Juanje decía y que nosotros nos hemos preguntado de por qué nos gusta tanto el tema del misterio y terminamos siendo amigos, para mí una gran influencia fue mi abuelito, que él era de un pueblo que se llamaba Sesquilé, y sin duda alguna, y creo que eso fue como porque inconscientemente les voy a contar la historia que les voy a contar, terminé teniéndole terror a La Llorona, porque él me contaba pues cosas sobre La Llorona, sobre el Moán, sobre otros espantos del campo colombiano, y bueno, gracias a esos recuerdos familiares estamos todos acá reunidos. Vamos a hablar ahora largo y tendido de La Llorona. Tenemos además un audio espectacular que nos han mandado desde México gracias a Ana Mancera. Juan Camilo, ¿y tú qué historias recuerdas de niño así de tus papás o de tus abuelos que te impactara, que recuerdes todavía a día de hoy con cariño y quizás con un poco de terror? No, pues yo en general de niño me recuerdo muy asustadizo ante muchas cosas. Yo me acuerdo que a mi tía le encantaba ver los archivos X y me parecía tenaz cualquier cosa que saliera ahí, desde conspiraciones hasta monstruos, pero en carne propia. Mi familia viene del Huila y en Semana Santa el cuento de meterse al río el Viernes Santo era preocupante por el Moán, y a mí recuerdo que me generaba terror la idea del Moán y que me ahogara.
lo recuerdo perfectamente porque era una sensación viva de no saber con qué te vas a encontrar y el miedo a la muerte que eso podía generar y recuerdo muchas vacaciones pasando terror el Viernes Santo de no ir al río. Lo recuerdo perfectamente. Y además solo esa fecha, el Viernes Santo, era el que no se podía ir al río. Y además curioso. Era súper verosímil porque no eran mis papás, era la gente del pueblo y era todo el mundo que te generaba esa idea. Qué curioso, qué curioso. Bueno, yo en mi caso, en el sur de España, recuerdo dos historias, que era lo de la Santa Compaña, o sea, esa procesión de muertos, que si la escuchabas, pues tenías que quedarte en casa y que no podían mirar. Porque si la mirabas, existía la posibilidad de que te arrebatasen el alma o de que una noche ya no estuvieras allí. Eso y el hombre del saco. El tema del hombre del saco, ten cuidado con el hombre del saco que va a llegar y te va a llegar. Y, o sea, ten cuidado con ese tipo de sombras. Y lo recuerdo esas historias como si fuera ahora mismo. Y sí, claro que me provocaba terror. Me daba más miedo, no sé por qué, la de las ánimas. Porque la de las ánimas sí lo decían como con mucho. Es que fulanita vio las ánimas y entonces pues la vida se le destrozó y acabó fatal. O sea, eso de las ánimas me daba un miedo que era una cosa terrible. Y si estaba en la cama y escuchaba algún ruido raro por la noche, ni se me ocurría sacar la cabeza por el balcón. Vamos, que ni se me ocurría. Lo recuerdo perfectamente. Pero bueno, vamos a meternos ya en materia. Repito, vuestros comentarios y preguntas a través del numeral Terror Caracol. Y yo creo que a día de hoy ya el mito o la leyenda de terror más internacional, más viral de toda Latinoamérica, que ya ha sido llevada al cine, yo pienso que también a la literatura, y que no para de repetirse una y otra vez, es ese espectro vestido de blanco, esa mujer que tiene obsesión por buscar a sus hijos. Y esa no es otra que La Llorona. Ana Mancera, ¿de dónde viene esta historia? Parece ser que es puramente mexicana, pero con una fuerza tal que hoy día, o sea, está en toda América Latina, no sé si con esa versión o diferentes versiones, y además se ha hecho ya algo famoso a nivel mundial. ¿De dónde arranca y cómo y de qué forma y de qué manera esta historia de este espectro de blanco que persigue a sus infantes, Ana? Bueno, antes de contestar la pregunta, yo quisiera hacer una pequeña aclaración, y es que siempre nos preguntan a los historiadores cuál es el origen de eso, y yo creo que si supiéramos el origen de muchas cosas, la historia no tendría sentido. Entonces siempre como que se dejan preguntas abiertas, y la leyenda de la Llorona particularmente tiene unas mutaciones muy particulares en América Latina. Pero la leyenda esta leyenda la podemos encontrar incluso desde el sur de Arizona hasta el cono sur, hasta el extremo sur. Hasta la Patagonia. Y hay diferentes formas de narrar a la Llorona. Hay formas en las que le explican que tiene un origen prehispánico. Hay leyendas que se afirma que es colonial. Hay leyendas en las que dicen que es del siglo XIX. Bueno, cada mutación va cambiando, y ha cambiado tanto que llega hasta nuestros días en una forma, en una metamorfosis bien extraña, y se relaciona con esta leyenda que dicen las personas que trabajan de noche, que conducen buses, o que son arrieros, o que se relaciona mucho también con las travesías de cruzar el campo en las noches, que refieren ver una mujer vestida de blanco, con una cara que no le logran ver, el pelo largo, en algunas ocasiones es bella, en otras no tanto, pero que seduce a los hombres y al poco tiempo les revela su verdadera tez de calavera, y esa es una de las transformaciones que ha llegado al siglo XXI. Que esto se puede relacionar incluso hasta con la famosa señora de la curva vestida de blanco. Yo he entrevistado a varios testigos que me afirman no solo haberla visto, sobre todo un caso que llevé a la televisión en España, un señor que no es que la vieras, es que la metió en el coche, un señor además que era policía. Y esa historia me impactó muchísimo. Pero yo creo que la Llorona se asocia mucho a lo mexicano. Y si hay un dato aquí muy inquietante, y son
textos de dos frailes, en concreto de Fray Diego Durán y luego también de Fray Bernardo de Sahagún, que nos hablan de cómo justo antes de la llegada de Cortés a la ciudad imperial de Tenochtitlan, el actual México DF, la capital del Imperio Azteca, diferentes indígenas comentaron haber visto a una mujer salir del lago Texcoco buscando a sus hijos, y esto los indígenas lo tomaron como un aviso de: oye, pues a lo mejor nos vamos a tener que ir porque lo que viene va a ser muy feo. Entonces es curioso que sí existan estos textos reales, repito, de Fray Diego Durán y de Fray Bernardo de Sahagún, que muchos dan estos textos de estos dos cronistas españoles como el origen real de La Llorona, o sea, esa llegada de los españoles, ese presagio de un cataclismo que iba a terminar con un mundo que llevaba aquí en América Latina no siglos sino milenios, y ese gran cambio, y La Llorona, o lo que luego fue La Llorona, como anunciador de esa gran tragedia, porque además, y corrígeme si lo que digo no es correcto, Ana, porque además en México hablan también, pues eso, La Llorona es una señora indígena que tiene un affair con un español, y entonces luego el español la traiciona, como hizo Cortés con la Malinche, por cierto. Entonces, ¿qué hay detrás de toda esta historia, Ana Mancera? Y cuando queráis, Juan Camilo y Alejandro también podéis intervenir. Ana. Bueno, hay varias interpretaciones de este mito. Yo les voy a hablar de dos que me parecen súper bonitas. La primera es que sí, como lo decía Juan Jesús, La Llorona en México tiene un origen divino prehispánico. Fray Bernardino de Sahagún, que es uno de los cronistas, pues por los que narraron este tipo de historias, decía literal, o sea, la crónica de él del siglo XVI decía que La Llorona decía: mis queridos hijos, ya llega nuestra partida, ya estamos a punto de perdernos. Oh hijos míos, ¿a dónde os llevaré? ¿A dónde los llevaré para esconderos? Esto, según este fray, pues obviamente por la mentalidad católica de la época, decía que no era otra cosa sino el grito del demonio que él reconocía como la mujer serpiente. Entonces aquí ya va variando un poquito el mito, pero en México particularmente La Llorona tiene varias relaciones con las deidades femeninas. Entonces, en la cultura náhuatl, por ejemplo, se relaciona con Tonantzin, que significa nuestra madre, y particularmente ese es el relato fuerte por el que La Llorona se convierte en un mito tan importante en América Latina, y es porque La Llorona es el reflejo de la madre, o que no puede proteger a sus hijos de la llegada de los españoles, o que tiene que ahogar a sus hijos cuando alguien le rompe el corazón. Además, La Llorona se relaciona con otras deidades como Tosí, que es nuestra abuela, como Coatlicue, que es la falda de serpiente, que se relaciona con los presagios funestos, y con otras deidades que se las voy a dejar en Twitter porque pues estamos cortos de tiempo. Entonces, esa maternidad en la época de la llegada de los españoles es ese presagio de que algo iba a pasar y que los indígenas no se iban a poder salvar, y que esa madre que veía lo que iba a pasar no iba a poder salvar a sus hijos. Posteriormente, en la colonia, que pues vamos a ponerles un audio espectacular, en la colonia la Llorona tiene tiene algunas connotaciones, y básicamente el mito que se repite una y otra vez es de una mujer que se enamora de un español de familia de alcurnia. Tienen 3 hijos y por cosas de la vida él la decepciona, a veces se casan, a veces no, y ella en el desespero de esa pena y amor ahoga a sus hijos y es condenada a vagar por el mundo hasta el fin de los tiempos. Eso es como básicamente como lo que quería aclarar al respecto. Sí, pero a mí me parece muy curioso porque
vemos que la Llorona puede tener diferentes interpretaciones. O sea, interpretaciones, bueno, pues la mujer que por un mal de amores y por este engaño de este español acaba matando a sus hijos y por eso es condenada, digamos, a ese infierno eterno. Y luego también, en cierta medida, es un personaje apocalíptico, o sea, es el fin del mundo indígena y de que tus hijos ya no van a tener la vida que te dieron a ti y que le dieron a tus abuelos. Una pregunta, Fray Bernardo de Sahagún, en este texto donde recoge esta historia de los indígenas que dicen que en el lago Texcoco aparece esta señora, ¿hay alguna descripción de que ella está de blanco o algo, o no? Directamente, por su mentalidad católica, él dijo directamente, eso es el demonio y ya, y es una deidad, es un demonio que es una deidad azteca y listo. Me imagino que seguramente no habrá ni siquiera una descripción del personaje en sí, ¿no? No la hay. Lo que pasa es que esa descripción del personaje, y como les digo, el personaje, lo que vamos a encontrar en toda Latinoamérica, en cada pueblito, yo creo que de Latinoamérica son versiones diferentes de La Llorona. Entonces, lo que nosotros como historiadores podemos ver es como que la nombran, como que nombra este espectro que llora por sus hijos, pero esta historia se va nutriendo principalmente de la tradición oral. Uh-huh. Perfecto. No, o sea, es que yo me estaba acordando, por ejemplo, ahora, algunas historias que me han impactado mucho investigar como periodista, y estaba recordando dos en concreto. Estaba recordando los Shadow People, la gente sombra. No sé si la gente sabe qué es esto, lo explico básicamente en un segundo. Los Shadow People es algo que surge hace unos años, porque de repente en un programa norteamericano que sería nuestra competencia, el programa se llama Coast to Coast, bueno, competencia poco porque él tiene 4,5 millones de oyentes diarios. En este programa, en Coast to Coast, pues llamó una señora diciendo, oiga, pues yo algunas noches me he despertado y veía al lado de mi cama una sombra que me miraba fijamente, y de repente empezó a llamar mucha gente, y de esto ya llegaron a salir libros, periodistas, y cuando yo me enfrenté a esto y conseguí varios testimonios de personas que me han dicho, no, es que yo me desperté, incluso el que más miedo me da, mira, se me está poniendo el pelo de punta, el que más miedo da es la figura negra, pero que tiene los ojos rojos, y que da un miedo pero tremendo. Entonces, cuando encuentras a un testigo que hace que esto, que en principio puede parecer hasta una especie de medio mito leyenda, le pone una cara de realidad, pues da un miedo terrible. Y me ha pasado con los Shadow People, me pasó también con los niños de ojos negros. En otra etapa radial que tuve en otra cadena aquí en Colombia, recuerdo cuando hice un programa de los niños de ojos negros, y pues me surgió un testimonio en directo de una persona que decía, no, mira, pues yo estaba, creo que era en Bucaramanga, no recuerdo, juraría que era en Bucaramanga, y mire usted, yo estaba y tal, y una noche pues vi uno de estos niños que salió el tipo corriendo que no te puedes imaginar, niños que tienen los ojos negros y que se aparecen como espectros, que aquí nos metemos, digamos, ya casi en estos mitos del siglo XX, siglo XXI, que siguen siendo actuales y siguen siendo reales. Es ese terror del que hablaba antes Juan Camilo, que en el fondo no para de evolucionar, como no paramos de evolucionar como sociedad. Y no sé si ha sido el gato de Ana o el de Alejandro, que acabo de pegar un bote de la silla, que no veas. Alejandro Bernal, ¿qué querías comentar? Que llevas un rato con la mano levantada y luego le doy paso a Ana. Pues Juan, que si la gata me deja, me acordé con base en lo que decían hace unos minutos, que desde luego La Llorona es un mito que tiene muchas reinterpretaciones según la ubicación geográfica. Por ejemplo, recuerdo que mi abuela me comentaba que en su pueblo se decía que La Llorona era una mujer que había tenido una situación económica muy precaria, su marido la había abandonado, que ella había optado por envenenar a sus hijos, luego suicidarse, y esa alma errante regresaba como un espectro a preguntar en dónde estaban sus hijos. Al menos ese era el mito que ella me contó en algún momento cuando yo era niño. Qué curioso, ¿no? Cómo es algo que tiene tanta fuerza que se va repitiendo una y otra vez, y se va haciendo no internacional ya, sino mundial. Ana, ¿querías comentar algo? Bueno, no sé si mientras yo comento esto podríamos ir alistando nuestro audio espectacular que nos mandó Rodrigo Mota desde Ciudad de México, pero quiero decir una cosa.
y es que la Llorona otorga diversos elementos simbólicos, porque la Llorona es la mujer, representa también la maternidad atormentada, la noche, el agua, lo blanco, los lamentos, la muerte, los bosques, bueno, en general representa todas esas cosas latinoamericanas y cosas a las que los españoles tuvieron que enfrentarse cuando llegan a América. Pero algo súper importante es que para los mexicanos el colibrí es un animal básico y esencial en la cosmogonía. Y la Llorona, tanto como el colibrí, yo encontré que habían unas asociaciones entre la Llorona y el colibrí que pueden ser deidades, que son deidades, y es que recorren el mundo sin tener un rumbo. Y en ese rumbo van encontrando que el mundo se está transformando, que el mundo está cambiando. Y en ese recorrer del mundo es que se busca que la mujer se reconcilie con sus hijos y se reconcilie con sus penas. Sí, y para mí la Llorona también encarna una cosa que es el mayor infierno del mundo, que es bueno, primero es una mujer tremendamente engañada, ¿no?, por este español que abusa de ella y de su inocencia y demás. Pero luego lo que no le perdonan las sombras es que traicione a sus hijos, que traicione a la familia, que es algo total y absolutamente imperdonable. Repito, para mí sigue siendo tremendamente inquietante la historia de la Llorona, que Fray Bernardo Sahagún, que cronistas hicieran cuenta de ella en sus textos antes de la conquista de Tenochtitlan. Eso me parece tremendamente curioso. Quiero saber vuestra opinión a través del numeral Terror Caracol, que vamos a leer vuestras preguntas y opiniones en cuanto pase el informativo dentro de unos 5 minutitos. Y quiero que me digáis qué opináis cuando escucháis este audio. Richie, ¿me puedes poner el audio 1, por favor? Cuenta la leyenda que acá en México, en época de la colonia, hubo una pareja entre una mujer mestiza y un hombre español rico, alguien de posición acomodada, vaya. Ellos tuvieron un romance secreto y de ese romance tuvieron 3 hijos. Pasó el tiempo, pero la relación no podía seguir adelante, ya que ella era pobre y el español era de buena familia, de dinero, y debido a que en esa época no se le permitía a la gente mestiza contraer matrimonio con españoles, por esa razón nunca pudieron estar juntos y tuvieron que alejarse. Después de un tiempo, el hombre tuvo que casarse con una española de su misma posición, tal y cual lo marcaban las costumbres de aquellos años. Cuando la mujer mestiza se enteró de que el español se casó con otra mujer y no con ella, poco a poco se fue volviendo loca, y un día, llena de coraje, llevó a sus 3 hijos al río para pasar un rato ahí con ellos. Pero realmente lo que sucedió fue que ella ahogó uno por uno a sus hijos y después del tercero, ella cometió suicidio. Según la leyenda, en determinadas fechas se escucha la voz de la mujer lamentándose y vagando por los barrios en donde ella caminaba en vida con sus hijos, y por el río que frecuentaban. Se dice que su alma quedó en pena por haber cometido los 3 asesinatos y el suicidio, y su castigo es, precisamente, no descansar y estar siempre buscando y lamentándose por sus hijos. De ahí que se le escuche decir: Los que la han escuchado dicen que es aterrador y que transmite su tristeza mientras ella deambula por las calles. Dios santo, qué miedo me dio este audio. Con sinceridad, me aterró. Y también escuchando la voz de este amigo tuyo mexicano, que muchísimas gracias por habernos enviado este audio, pienso que también la Llorona encarna algo que a lo mejor alguna vez en la vida tenemos que enfrentar, y es esa locura de amor.
una locura de amor que nos puede llegar a hacer barbaridades e incluso pues traicionar a nuestros hijos, ¿no? Que me parece algo absolutamente tremendo. No sé quién quería intervenir porque me parece que habéis levantado la mano. Juan Camilo. Sí, no, pues a mí hay algo que me parece súper curioso a la hora de entender como todos estos cuentos de terror, que es como los lugares comunes que se empiezan a construir. Entonces, por ejemplo, esto de lo blanco, de los ojos negros, porque por ejemplo, ahorita que Ana venía hablando de la Llorona, yo recordaba pues, por ejemplo, el cuento de Kuchisake Onna, que pues es una leyenda mucho más contemporánea del Japón, pero que pues también recorre como estos lugares de la mujer violentada que regresa como para aterrar a los hombres. Entonces es esta mujer que es desfigurada por su esposo. Las versiones más contemporáneas también dicen no fue su esposo, fue un cirujano plástico, pero pues todas recorren como esos lugares donde también nos da como miedo ciertos aspectos de la feminidad, que pues es algo que además recorre mucho este terror que además se reinterpreta desde esa época. Y los simbolismos, el blanco, los ojos negros, 3 hijos. Y por qué no 1 ni 2, sino que son 3, ¿no? Como 3 planos tiene el mundo en que vivimos, el mundo de los muertos, el mundo en que vivimos y el mundo de los dioses, según todas las mitologías, o una buena parte de las mitologías latinoamericanas. Así que, ¿qué os ha parecido esta historia de La Llorona? ¿Qué os ha parecido este audio? Vamos a seguir hablando de eso, pero es que ya son las 11 y me toca darle paso al informativo. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Terror Caracol. Un espectro de blanco que persigue eternamente a los hijos que asesinó. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Terror Caracol. Viene ya el informativo y no os vayáis porque aquí siguen los especiales de periodismo de misterio en Caracol Radio. Continuamos con mitos y leyendas de terror. Y aquí continuamos con los especiales de periodismo de misterio en Caracol Radio, hablando de uno de los mitos más aterradores a nivel mundial, que tiene su origen en México, esta mujer atormentada a la eternidad por haber asesinado a sus hijos, La Llorona. Y fijaros que es curioso porque en el grupo de WhatsApp que tengo, pues me estaba escribiendo, nuestros amigos mexicanos, estaba escribiendo Marcos Mejía, estaba escribiendo una frase que me parece divina. Me decía Juan Jesús: La Llorona no grita así, el verdadero lamento te hace estremecer. Jamás menciona a los hijos, es un lamento seco, terrible, tristísimo. Y me envió una grabación que no sé si vamos a poder poner este sonido. Voy a intentarlo ahora, a ver si se lo mando a Richie y hay forma de ponerlo. Pero bueno, quiero daros las gracias a todos. Somos quintos del país en Trending Topic. ¿Y qué es lo que preguntan y comentan los noctámbulos a través del numeral Terror Caracol? Alejandro Bernal. Dice: los mitos y leyendas nos hablan sobre la cosmovisión, los valores, los ideales, los miedos, los intereses y las transformaciones generacionales de quienes han integrado una cultura en particular y constituyen un recurso pedagógico e historiográfico importante. Estaba escribiendo por WhatsApp precisamente a Richie a ver si puedo poner el grito de La Llorona, así que ¿me puede repetir la pregunta o alguno de vosotros la responde? ¿Es una pregunta o un comentario? Ana la responde, venga, dale Ana. Bueno, con respecto a lo que decía el comentario, sí, este tipo de leyendas, y por ejemplo, eso lo podemos ver muy claro en el mito de La Llorona, se castiga a la mujer que tiene relaciones sexuales antes de casarse, a la mujer que no se enfrenta bien o que no tiene una maternidad feliz. Es una moraleja, es como, no sé si ustedes se acuerdan, este programa de 1000 formas de morir, que a la larga son formas en las que se relatan cómo llega la muerte, pero a través de formas inmorales. Entonces La Llorona es eso, es una forma en la que se vuelve inmoral a una figura que bien puede ser una deidad.
¿Qué más preguntas y comentarios, Alejandro? Aquí un comentario de nuestro gran amigo Alex Beltrán. Nos dice lo siguiente: mi abuela nos contaba una historia de un señor que tomaba mucho y una noche iba hacia su casa borracho y escuchó el llanto de un bebé. Se acercó y cuando lo miró, este se transformó en un espectro y el señor se volvió loco. Se dice que ese espíritu se llevaba a todos los hombres que son malos y borrachos. Sí, muchas veces todo este tipo de historias tienen también una parte moralizante, en el sentido, no hagas esto porque si haces esto vas a ser parte de las sombras y vas a estar muy cerca de las sombras. Entonces es algo también que se repite no en este continente, sino absolutamente a nivel mundial. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? J23 desde Melbourne, Australia. Lo más terrorífico de niño era cruzar el antiguo puente entre Florida Blanca y Buritaca, Santander, de noche y escuchar siempre a La Llorona. O sea que la llegó a escuchar. Oye, qué bueno, sí, ¿no? Que este oyente llegara a escuchar ese grito seco, como me estaba diciendo Marcos Mejía desde la Ciudad de México. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Diego Fernando López. ¿Existe alguna cultura o mitología en las que no se crea en espectros o fantasmas? Ninguna. Una mitología, o sea, una religión, o sea, una cultura que no tenga un aspecto de creencia en el más allá, es inherente al ser humano, es parte de nosotros mismos. ¿Qué más? Cofrecito, dime tú. Para mí me causó terror cuando joven y niño el tema de los duendes, sobre todo por su auge en YouTube, y en esa época no sabía que eran falsos y eso me asustaba mucho. Bueno, sí, las cosas de YouTube. Juan Camilo. Igual, o sea, los duendes no son falsos. Los duendes existen dentro de unas lógicas. Es tanto así que hay países como Islandia que protegen sus criaturas mágicas dentro de la ley. Esto o sea, más protege, a ver, cuenta eso con detalle. ¿Cómo es que Islandia protege las criaturas mágicas con su ley? ¿Islandia o Irlanda? Islandia. No, Islandia tiene leyes que protegen las criaturas mágicas, entendiendo más allá de la materialidad de si se puede decir existen o no. Hay leyes que protegen, por ejemplo, ciertas formas naturales donde dicen esto es una cueva de un ser mágico, por acá no puede ir una carretera, por acá no puede ir una construcción. Sí existen. Sí, porque son parte de la cultura ancestral islandesa, muy ligada, por cierto, a la cultura vikinga, y además el parlamento más antiguo del mundo, del siglo X. Entonces, no, pues me parece maravilloso, o sea, porque, claro, pues la cultura hay que protegerla. Entonces, si un duende vive en una cueva o vive en una roca, pues esa roca no se puede tocar. A mí me parece maravilloso. ¿Qué opináis a través del numeral Terror Caracol? Alejandro Bernal, ¿qué preguntas y comentarios quedan por ahí? Gema Ángel. Cada leyenda es fascinante, propias de cada región específica en donde se cuenta, por lo que se transmite y transforma según los códigos culturales de la misma. Sí, efectivamente, o sea, ya os digo, o sea, o sea, las leyendas son parte inherente de nuestra cultura, ¿no? Y además eso que comentaba al principio en la introducción, o sea, el hecho de nos sentamos la familia al lado de la luz, que es este fuego protector, y tener cuidado que las sombras están allá afuera. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Aquí un comentario de nuestra gran amiga Gata del Páramo nos dice lo siguiente: el perro negro de ojos rojos que rondaba los campos cuando todavía no había energía eléctrica. Igual a veces teníamos que caminar sin luz de vela o linterna. Cada sombra o sonido nos producía miedo. Ese perro es el Cadejo, sí, efectivamente. También una leyenda muy latinoamericana. Una preguntita más, que ya me está diciendo Richie, además, que sí podemos poner ese audio que me ha enviado Marcos Mejía desde México DF. ¿Alguna pregunta, algún comentario más, Alejandro? Sí, Sandra Velosa. ¿Existen registros de estos espantos en las ciudades? ¿Registros en qué sentido? Lo que sí existen es crónicas como las que yo comentaba, aunque Ana Mancera está ahí que me levanta la mano. Responde usted, señorita. Sí, precisamente, por ejemplo, en ciudades como Bogotá, podemos ver que aquí llegan personas de todos los rincones de Colombia, y precisamente es en Bogotá donde estas leyendas se transforman, y por eso es que en el centro de Bogotá hay una gran cantidad de leyendas que supuestamente también pasaban en la colonia y en el siglo XIX, pero son reinterpretaciones que llegan a la ciudad transformadas por
muchas tradiciones orales de diferentes partes del país, y eso supongo pasa en todas las ciudades de Latinoamérica con el tema de la Llorona. Pero en Bogotá, por ejemplo, hay una curiosidad fascinante cuando hacíamos los paseos por la Candelaria junto con Alejandro Bernal, muchos paseos que hemos hecho yo creo que ya más de 1000 personas habrán ido con nosotros, y la ciudad de Bogotá tiene una particularidad. Yo no sé de ninguna ciudad de Latinoamérica, y esto lo he hablado con otra gente, yo no sé a quién se le han abierto la puerta, pero me acabo de morir del susto. Hay una calle en la Candelaria donde hay un letrerito de piedra donde se habla de el fantasma de la mula errante, y en concreto las crónicas lo que decían no es que vieran la mula, sino que la gente dice que veía como unas chispas por la noche, de igual que harían los cascos de la mula en las piedras del empedrado antiguo de la ciudad. O sea, esa placa que está ahí en la Candelaria me parece fascinante. Juan Camilo, ¿querías comentar algo? Sí, no, pues el tema de la mula errada, además es algo que siempre vuelve y se reinterpreta, y porque además es una historia para cuidar borrachos. Entonces pues, se supone que la mula errada cuando pasa se roba el alma de uno. Entonces era una forma de disuadir borrachos para que no salieran en la noche de las chicherías. Ay, qué curioso. La verdad que fue poco efectivo, porque yo me he cruzado con borrachos por la noche en Bogotá con unos cuantos, pero bueno. La intención al menos fue curiosa. Bueno, señores, vamos a cerrar esta parte de La Llorona, que estamos llegando casi a las 11:20. Vuestros comentarios a través del numeral Terror Caracol, pero escuchar el audio que me acaba de enviar Marcos Mejía desde México DF. ¿Cómo sería ese sonido real de La Llorona? Richie, ¿me lo puedes poner, por favor? Estamos aquí, son casi las 2 de la mañana. Salí porque se escuchó un grito. Es en la calle. No se puede ver nada, pero sí se alcanza a escuchar. Oigan. Yo estoy aquí en mi trabajo, como pueden ver. Seco y desgarrador como el que estáis escuchando. Muchas gracias, Richie. ¿Qué os ha parecido ese grito, ese lamento que parece casi eterno? A través del numeral Terror Caracol, decidme qué habéis sentido escuchando esta grabación de un trabajador en la ciudad, no sé si es de México DF, ahora que me lo diga Marcos Mejía a través del grupo de WhatsApp, pero me pareció realmente aterrador y fascinante. Ahora, dentro del terror que hay en las diferentes culturas del mundo, yo creo que el que más miedo da y el que se está haciendo cada vez más viral y más internacional es el terror japonés. Y yo no sé por qué es en Japón donde fijaros, ¿no? Qué contradicción además, uno de los países más adelantados y modernos del mundo, juraría la tercera economía del mundo, del planeta. Sin embargo, es algo tan arraigado en su cultura y tan perpetuo y tan fijo en sus creencias que ya ha traspasado su frontera. Juan Camilo, ¿por qué el terror japonés es el más famoso a nivel mundial a día de hoy en el siglo XXI? Bueno, yo creo que eso tiene una respuesta muy clara, y es que el terror japonés se hizo para entretener. El terror japonés tiene algo que yo creo que eso es lo que además más me ha conectado y cautivado, que es que el terror japonés
se genera en un momento muy específico de la historia de Japón, que es cuando acaban las guerras. Entonces, en el periodo Edo, acaban unas masacres de casi 100 años, y entonces pues ya existe la posibilidad de entretenerse con el terror. O sea, lo que antes realmente era terrorífico, que era ir y morirse, pasa a un segundo plano, porque pues ya hay un periodo diferente, y sobre ese periodo es posible construir una lógica del terror, que ya no representa una cotidianidad del terror, que es vivir con la muerte al lado. Pero se pasa de ese vivir con la muerte al lado en la guerra a un terror sobrenatural. Exactamente. Muy terrorífico. Claro, se vuelve súper terrorífico, porque esto es súper bonito y súper mágico, porque justamente representa unos cambios en las dinámicas de la sociedad japonesa. Entonces empieza, por ejemplo, la entrada de la imprenta. La historia de la imprenta en Japón per se es una historia hermosa, porque pues es la muestra de un cambio cultural, pero también un cambio económico y social frente a muchas cosas. Pero entonces acá empiezan los grabados. Entonces desde los grabados es una práctica que se vuelve popular, y qué más popular que representar fantasmas. Pero al mismo tiempo empieza el teatro del kabuki. El kabuki es un teatro supremamente popular, que además bebe de las historias extremadamente violentas para entretener. Entonces acá encontramos muchos ejemplos de cómo desde este teatro se empieza a construir una lógica del terror para el entretenimiento. Entonces no es solo el terror, sino es, por ejemplo, los efectos especiales. Entonces en los efectos especiales también cómo construimos esta imagen del terror para entretener. Entonces hay historias que se vuelven parte de esta quinta esencia de lo que es el Japón, que además ya no solo se vuelven un entretenimiento, sino pues justamente empiezan a ensamblar una sociedad que además tiene unas lógicas muy bonitas, porque es un mundo que reconoce en los muertos unos principios que son importantes de salvaguardar, y que pues se vuelve supremamente terrorífica porque se vuelve muy refinada. Por ejemplo, en este periodo se construye un juego que además yo encuentro súper aterrador, que es el Yakumonogatari. El Yakumonogatari era una prueba de valor, que además viene muy de la mano con los preceptos del samurái, que es como el cuento de las 100 velas. Entonces esto era gente que se reunía en la noche con 100 velas, y cada uno empieza a contar una historia de terror, y por cada historia de terror que se empieza a contar se apaga una vela. Y al final, cuando se apaga la última vela, se supone que se manifiesta un espíritu. Wow. Y pues claro, esto se vuelve, es también la puesta en escena, la performance, y sobre todo como la sugestión, no solo para la entretención, sino para mostrar el valor. Y hay una historia que es súper bonita, que es los 100 samuráis los samuráis que se reúnen en una cueva a contar 100 historias de terror. Y en la última historia empieza a emerger una mano peluda en la gruta. Y todos salen corriendo salvo uno, que saca su espada y corta. Y cuando corta la telaraña de una araña que estaba generando una sombra. Ajá. Entonces también eso me parece súper interesante, porque es justamente el sentido de entretención. O sea, es vincular el mundo espiritual, pero en tono muy social. Y eso es súper interesante. Y luego también con un mensaje ahí, ¿no? El valor puede llegar a vencer a la oscuridad, el valor, la tenacidad y el alma de cada uno. Yo pienso que hay que decirle a la gente que para entender Japón también hay que entender su religión tradicional, que es el sintoísmo. Y el sintoísmo es una religión que, aparte de pensar que el emperador en sí es un dios viviente, pues tiene la particularidad de que tiene miles y miles y miles y miles de dioses, de figuras que que viven en una roca, en una montaña, en un árbol sagrado, pero que estas figuras pueden ser positivas,
pero que también, además de dioses, puede haber demonios y puede haber figuras oscuras, y estas figuras oscuras son parte de su cultura y de su religión. Tú que has estado investigando, me comentabas que hay una figura que te atrae mucho, que es la de los yurei. ¿Qué son los yurei, Juan Camilo? Bueno, los yurei, yo pienso que son hoy en día una parte muy esencial, sobre todo para entender el terror japonés, por ejemplo, de las películas. Entonces el yurei es el fantasma, pero no es el fantasma en un sentido muy occidental, como del espectro que se presenta de forma a veces aleatoria, o que se le da como cierta carga energética, sino es justamente el espectro que quedó debiendo algo o que se le quedó debiendo algo. Entonces los yurei funcionan de muchas maneras. Hay 3 historias que además se vuelven supremamente populares incluso hoy en día, que son el Oiwa, el Otsuyo y el Akiku, que son como, digamos, el arquetipo del yurei. Historias de yurei hay muchísimas, se vuelven muy populares en el periodo Edo con la introducción del kabuki. El kabuki es una forma, como ya lo veníamos hablando, es una forma de teatro japonés, una de las 2 más importantes. Pero entonces, este es un teatro súper popular que se vale de ciertos efectos especiales y empieza a retomar historias tanto de origen chino como de origen popular, que además se empiezan a confabular con el cotidiano de la gente y por eso se vuelven tan espectrales. En esa línea yo pienso que, y hay que hablar de eso porque además a nosotros es el que más nos toca, que es Okiku, que Okiku es desde donde se ve el espectro del aro. Pero Okiku es además súper viral, porque Okiku es una muñeca. Pero es una muñeca que a día de hoy juraría además que está en un templo. O sea, eso es una historia fascinante y súper... A mí es una historia que me impacta mucho. ¿La puedes contar, Juan Camilo? ¿Qué es la historia de Okiku? ¿Qué es Okiku? ¿Qué es esa muñeca? ¿De dónde vino? ¿Podrías comentarlo? Sí, bueno, lo que pasa es que Okiku tiene varias vertientes. A mí la que más me gusta no es tanto, o sea, la de la muñeca, además porque se vuelve hoy muy viral por el tema de Annabelle y pues todo esto, pero Okiku tiene una historia mucho más intrínseca, que es la parte de esta leyenda que es la del pozo, que además es de donde se inspira la película El Aro, que además me gusta mucho porque tiene muchas versiones, pero la versión más tradicional es que Okiku era una sirvienta dentro de un palacio de la aristocracia japonesa, que dependiendo de la historia que se cuente, pues, o sea, su desgracia final es que ella muere ahogada en un pozo. Pero entonces, dependiendo de la historia, esta desgracia sucede por diferentes motivos. Entonces, la primera es que la esposa del señor de la casa le tiene celos, y ella está encargada de cuidar una porcelana muy fina. Esto siempre es además es un elemento constante en la tradición, que es que ella rompe un plato de estos 10 platos muy finos, y entonces en una de las versiones de la historia se le condena que como pues ella rompió un plato, entonces tiene que perder un dedo. Entonces cuando pierde un dedo, la esposa que está embarazada da a luz a un bebé que le falta ese dedo. En otra es uno de los samuráis del señor feudal se enamora de ella, pero ante el rechazo constante, la culpa a ella de la rotura de uno de estos platos. El punto es que esta mujer entra siempre en un estado de desgracia que hace que ella siempre se quiera suicidar en un pozo, y siempre vuelve otra vez la historia de que el punto terrorífico es que siempre dentro de la noche se escucha el espectro de ella contando el número de platos. Entonces, dependiendo de la historia, pues esto tiene diferentes finales. Entonces está el que se generan unas ceremonias para calmar este espíritu vengativo, o está el de uno que me encanta porque es además, ella cuenta hasta 9 y entonces alguien de la nada dice 10 y ahí se calma el espíritu porque ella reconoce que ya se acabó. Pero esto es supremamente interesante porque de ahí
todas estas películas japonesas han retomado esto de ese espíritu vengativo que viene y viene una y otra vez desde el pozo. O sea, siempre se reinterpreta. No, me parece curioso. Y la película el Aro, que es buenísima. Y luego también iba a contar la historia de la muñeca Okiku, que es súper viral, y ahora lo comentamos en un segundo. Vuestros comentarios y preguntas a través del numeral Terror Caracol. Muchas gracias, creo que somos cuartos o terceros del país ya en Trending Topic. Terceros me están diciendo. Ahora seguimos leyendo vuestros comentarios. Viene el boletín de deportes y ya mismo seguimos aquí en los especiales de periodismo de misterio en Caracol Radio. Ya regresamos con mitos y leyendas de terror. Continuamos con mitos y leyendas de terror. Y aquí continuamos en los especiales de periodismo de misterio de Caracol Radio. Y el tema que estaba comentando Juan Camilo Mutis, que a mí me fascina, y es que la historia de esta muñeca Okiku, que es tremendamente viral por internet, y las fotos que vais a ver y las imágenes, si ponéis Okiku en Google, lo que vais a ver es la historia de una muñeca que compró en 1918 Eikichi Suzuki, que tenía 17 años y se lo compró para su hermana, que tenía tan solamente 2 años. Pero el problema es que la niña falleció poco después. Y, aunque estaba encaprichadísima con la muñeca, por cierto, la niña fallece poco después, como estoy comentando, y en Japón hay una tradición que es el altar de muertos, que es que en todas las casas hay un altarcito en el que se van poniendo cosas cosas físicas, cosas materiales para las personas que han fallecido del hogar. Y la historia es que esta muñeca, pues empezó a crecerle el pelo. Y la familia tanto se aterró que en 1938 entregan la muñeca al templo de Manenji, que es donde está a día de hoy, donde está exhibida en un altar, al sitio que van miles y miles de turistas todos los años para ver a esta muñeca, en la que supuestamente reside el alma de esta niña que falleció. Y la historia además fascinante es que los monjes afirman que le han cortado varias veces el pelo a la muñeca como si le siguiera creciendo. Es una historia aterradora y tremendamente viral en internet. Juan Camilo, y además, sigue, habla. Digamos que hay algo que sí es muy particular de estas historias de terror japonés, que es el tema del pelo. Para la cultura japonesa, el pelo de la mujer tiene poderes mágicos y tiene poderes súper vengativos dentro de esta cultura de los yurei. Por eso, por ejemplo, incluso cuando vemos en estas representaciones tan contemporáneas como la de Sadako pues tiene el pelo en la cara, que además es supremamente perturbador, y es porque dentro de esta lógica el pelo juega un papel muy importante, porque el pelo crece y empieza a funcionar como un tentáculo. Es una herramienta, es un arma. El pelo de la mujer es un arma mágica. Qué curioso, me parece fascinante. Ya os digo, la historia de esta muñeca Okiku, que es tremendamente viral. Nos comentaba Juan Camilo que habías investigado un par de mitos más japoneses, Aiwa y Oitsu. ¿De qué van estos mitos? Comienza por cualquiera de los dos que te he dicho. ¿Cuáles estos mitos y por qué son los que más te han impactado? Bueno, el de Aiwa, y además aprovecho para pues exigirle sino representarle mi reverencia, porque se supone dentro de la tradición japonesa que cuando uno habla de Aiwa tiene que pedir permiso porque es un espectro muy importante. Aiwa se construye como una de las leyendas más importantes, porque dentro de la tradición del kabuki, que es además desde donde empieza, esta es una historia de una mujer que muere crucificada a un tablón porque se enamora de alguien que es de clase más baja y su esposo se da cuenta. Entonces, cuando ella muere, ella empieza a perseguir a su esposo
esto además es supremamente importante porque esta es una esencia de los fantasmas japoneses, que es el fantasma vengativo, que se llama el onryo. El onryo es la versión del orei que está buscando una venganza frente a la deuda que se le cometió. Entonces, esto es supremamente importante porque dentro de lo pictórico que tienen los japoneses, las imágenes más famosas que hay es de esta escena, que se vuelve muy popular por esta obra. Pero a mí me parece fascinante en el sentido de que lo que te quiere decir esta historia, la historia de Aiwa, es: ten cuidado, porque si eres una persona cruel e injusta, se pueden vengar de ti desde el más allá. Este señor crucifica a su mujer porque le es infiel y lo hace con una persona de menor categoría social, pero el espíritu de ella se revela desde el más allá y le persigue para atormentarlo. Tal cual. Además se vuelve supremamente aterrador porque los grabados de la época, sobre todo el de Hakusai, es terriblemente aterrador. Es una lámpara que, además, la mitad de la lámpara es esta mujer que además está derretida, porque además la historia es supremamente cruel, porque es este hombre que se quiere aprovechar de la posición social de ella y la quiere matar y la envenena, pero no la logra matar, pero entonces le deja una secuela, que es que ella se derrite como una vela y empieza a tener los ojos casi que derretidos, y cuando la logra matar ella igual regresa con esta forma. Y es una historia muy popular dentro del Kaidan, que el Kaidan es estas historias de terror de fantasmas. La otra historia que me encanta es la del es una que recopiló además un monje que se llama así Asai Roio, que es como como uno de los grandes recopiladores de yurei japonés, que se llama el Botandoro. Entonces, en el Botandoro está la historia de Atsuyu, que además me parece muy interesante porque es esta historia donde el fantasma no busca la venganza, sino lo que busca es el amor. Entonces es un fantasma que seduce a un hombre, tiene relaciones sexuales con este hombre y genera un humano. Entonces dentro de toda la historia que se reproduce de esto, es siempre la historia del hombre viudo que no sabe que su esposa es un fantasma, reproduce con este fantasma, y cuando va a buscar a la familia de su esposa, pues todos le dicen que su esposa ya se murió, y entonces pues se genera ahí como ese punto de quiebre y como mórbido de, como así que pues me reproducí con un fantasma. Y esto es muy interesante porque digamos que el mundo de las ánimas y el mundo de los vivos en Japón es difícil de mencionar dónde está. Cuando uno, por ejemplo, dice aquí en nuestro mundo de cristiano occidental, si nosotros decimos dónde está el cielo, pues nosotros apuntamos arriba. Si nosotros decimos dónde está el infierno, apuntamos abajo. En Japón no es tan claro. Hay un punto donde se cruzan y eso es supremamente interesante. Eso me parece buenísimo. De todas formas, fíjate, este tipo de leyendas y de mitos y demás, y yo que llevo ya investigando pues unos cuantos años este tipo de cosas, me han recordado, yo no conocía la historia que acabas de contar, la de Otsu, me parece maravilloso. O sea, un señor que llega a fornicar con el fantasma de su mujer porque no sabe que ha muerto, como si estuviera tan apegado a la vida que se niega a la muerte y acaba cometiendo algo que le acaba perturbando. Pero hay dos casos documentados, sobre todo uno de ellos muy muy bien documentado, en el que algo del más allá es capaz de abusar de un ser humano. Y hay dos casos documentados. Uno es el de Clara Villanueva, en Filipinas, que llegó a estar en un hospital por esta historia, y los médicos decían que la veían convulsionarse y hacer unas cosas muy 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 extrañas. Clara Villanueva decía que se le aparecía un fantasma que llevaba como una especie de capa negra, que llegaba a violarla.
Pero el caso que sí se hizo muy popular y que llegó a ser película, una película que se llamó El Ente, es la historia de Carla Morán. La historia de Carla Morán, que es una señora que vivía en California y que empezó a tener toda una serie de pesadillas aterradoras en la que ella decía que era abusada sexualmente, y que la Universidad de California la llevan hasta un departamento en concreto de problemas con el sueño y de perturbaciones del sueño, un grupo de psicólogos. Y una noche, ante su estupor, cuando está en la universidad, pues empieza a convulsionar de una forma terrible. A esta mujer, cuando acaban estas convulsiones, van unos médicos y la analizan, y tenía un desgarro vaginal como si hubiera tenido una violación real. El tema es, ¿esto es algo psicosomático y ella fue capaz de producírselo de una forma inconsciente, o estos ataques a Carla Morán, que repito, podéis ver la película El Ente, llegaron a ser reales? Ella tuvo tanto pánico que abandonó su casa y se fue a vivir a otra parte de Estados Unidos. Pero esta historia es una historia muy impactante porque, repito, este hecho se dio dentro de una universidad, en concreto dentro de un departamento de anomalías del sueño. Y es algo pues aterrador, pero a la vez que es total y absolutamente real. Repito, se llegó a hacer hasta una película de esta historia porque los psicólogos nunca pudieron explicar que eso fue lo que sucedió aquella noche. Unas sombras que están ahí y que de repente parece que pueden cruzar ese umbral. Y un umbral que en nuestra cultura parece que está claro, la luz arriba y las sombras abajo, pero fijaos lo que decía Juan Camilo. Hay sitios como Japón donde no está claro dónde pueden aparecer las sombras y dónde está la luz. Las leyendas tienen siempre una parte real inquietante, o una realidad que se puede asociar a esos hechos y que nos hace pensar que las sombras realmente son reales. Uno de los mitos de América Latina, que también se ha repetido sin parar en infinidad de películas, series, y que se ha hecho conocido a nivel mundial, es la historia del famoso chupacabras. Un ente que aparece y es capaz de atacar al ganado, de chupar su sangre. Yo he investigado algunos casos aquí en Colombia, pero que tiene una parte ancestral, y es que las cosas no suceden de repente un día, vienen de mucho más atrás. Y ese chupacabras, que algunos le han asociado a ovnis y otras cosas y tal, y que ha aparecido en prensa infinidad de veces, y sus ataques, aquí en Colombia se nos habla de eso hace siglos. Alejandro Bernal, ¿qué es el bracamonte? Pues Juan Jesús, en efecto, es lo que podríamos relacionar dentro de la tradición colombiana, dentro de los mitos de nuestro país, como la versión colombiana del chupacabras, el bracamonte, una de las primeras referencias históricas para referirnos a esta criatura. Nos lleva hasta al autor Tomás Carrasquilla, uno de los grandes escritores de nuestro país, y más específicamente un libro que este señor publicó en el año 1928 titulado La Marquesa de Yolombó. Resulta que en este libro Carrasquilla hizo pues como un compilado de alguna clase de series de leyendas, de tradición oral de nuestro país, y en él consignó lo siguiente, lo voy a leer textualmente. Aquí el más funesto y espantoso de estos enemigos, el bracamonte, incógnito y misterioso. Ningún ojo humano le ha visto, porque nunca sale de sus espesuras, más desde ellas hace sus estragos. Sus bramidos y baladros son tan pavorosos que oyéndolos se echan a temblar los ganados y perecen entre horribles convulsiones. Según Carrasquilla y otras personas que investigaban esta mítica y espantosa criatura, la única forma de protegerse contra el bracamonte era clavar una estaca con la calavera de una vaca, ya que, de acuerdo a la tradición colombiana, el bracamonte le tenía terror auténtico a los cráneos. Qué cosa tan curiosa. Y fijaros como una historia que es la del chupacabra, que surge en los años 90 en Puerto Rico y desde ahí empieza a replicarse por todo el continente, pues
viene de mucho más atrás y las crónicas lo describen de una forma similar, algo que ataca al ganado, que le chupa la sangre, que acaba con él. Y la historia real del chupacabras, Alejandro Bernal, que arranca en Puerto Rico, ¿cómo es esa historia real del chupacabras y por qué se hizo famoso a nivel mundial? Pues Juan Jesús, tenemos que devolvernos en el tiempo y llegar a marzo de 1995. Resulta que en Puerto Rico, en gran parte de la zona rural de esta isla, comenzaron a reportarse casos de ovejas domésticas que eran encontradas muertas, con heridas de punzadas en el pecho, en donde aparentemente se les había sido succionada toda la sangre, pero no había ningún rastro de sangre, ni en el terreno, ni de el uso de alguna herramienta para realizar este tipo de extracciones de una manera muy precisa, casi que quirúrgica. Algunos meses después, en este mismo año 1995, una testigo que se conoce al día de hoy como Madeline Tolentino, pues esta señora declaró haber visto pues directamente a una criatura muy extraña. Aparentemente, de acuerdo a la descripción de esta señora, era un ser que se parecía a un reptil de más o menos 1 metro de altura, con una piel verdosa, con escamas, que saltaba o quedaba algunos pasos muy ligeros y que aparentemente, según lo que esta señora observó, este era el chupacabras, esa criatura que estaba asesinando ovejas y reses en Puerto Rico en 1995. Lo más curioso de esto, Juan Jesús, es que meses después comenzaron a reportarse casos también de vacas y de reses que también eran encontradas muertas en extrañas circunstancias. Estos reportes surgieron de países como República Dominicana, Argentina, Bolivia, Chile, nuestro país Colombia, Brasil, Estados Unidos y México. Y además con toda una serie de particularidades, por ejemplo, en torno a las víctimas, en torno al ganado fallecido, aparecía un olor muy extraño, decían, como a productos químicos, y algunas heridas inexplicables, como por ejemplo el caso de que a una oveja le sacaron el hígado por un agujero de apenas 2 centímetros, lo cual es algo imposible. Todo eso hizo que esto en prensa a finales de los años 90 fuera conocido a nivel mundial, pero casos del chupacabras, que en Colombia hay algunos muy espectaculares, repito, yo he investigado algunos, y os quiero poner un audio ahora para que veáis un testimonio real en Lorica, aquí en Colombia, después de que una mañana apareciera un montón de ganado muerto. Y fijaros lo que dice el testigo de esta historia. Richie, ponme el audio número 2, por favor. Mira el video, eso fue a una finca vecina a la finca de mi papá. La noche anterior que vieron muchas esferas, la gente vio muchas esferas de luz por el cielo. Estaban unos trabajadores, tenían el ganado junto para contarlo. Que de pronto llegó una neblina blanca, eso fue a las 11:30 de la mañana de ayer. Y en menos de un minuto la neblina se desapareció y quedaron esos 4 novillos en el suelo, con forma de un triángulo, los dejaron. No tenían lengua, yo les metí un palo por dentro, no tenían vísceras. Le sacaron la lengua y las vísceras sin derramar una sola gota de sangre. Este audio que habéis visto, que además también luego me enviaron un vídeo, podéis ver ese vídeo en el canal de YouTube, en Oculto tras la sombra, a mí realmente me impactó, ¿no? El hecho de que la gente viera esferas de luz, esta neblina extraña, y a la mañana siguiente las vacas con esas heridas, que yo le pregunté además a un buen amigo veterinario y me dijo, eso en pocas horas es imposible. O sea, una cosa es que el ganado llevará muerto varios días y demás, pero si eso, el ganado estaba perfecto y a la mañana siguiente, a la madrugada, aparece de esa forma, si le faltan las vísceras, la lengua y demás, y además sin rastros de sangre, me decía que él no conocía ningún tipo de depredador que pudiera hacer algo así. Es algo que me impactó muchísimo. Y este es un audio que yo creo que tiene como 4 o 5 años, ya por lo menos. Yo llevo 6 en el país y más o menos de por ahí tiene que ser. Alejandro Bernal. Sí, Juan Jesús, al igual que el mito de La Llorona y otras leyendas de diversas partes del mundo, como tal, el chupacabras
ha tenido una serie de reinterpretaciones a lo largo de los años. Como hablaba hace algunos minutos nuestro escritor colombiano Tomás Carrasquilla, habló de un ser muy similar, el Bracamonte, en nuestro país, pero hay una referencia histórica muy interesante sobre el chupacabras, Juan Jesús, y nos remite a un autor norteamericano que se llama Sir John Franklin. Este señor en 1823 publicó un libro que se llamaba Journey to the Polar Sea, el viaje al mar polar, y este señor decía lo siguiente: los melancólicos sonidos que se oyen en las silenciosas noches de verano y que la ignorancia de los hombres blancos considera como los gritos del chupacabras son realmente lamentos de seres infelices. Según la interpretación de este escritor norteamericano, el chupacabras, al menos en la primera mitad del siglo XIX en Estados Unidos, era un extraño ser que estaba más relacionado con almas en pena que como tal esta criatura enigmática que desde mediados de los 90 pues ha estado atacando a reses en diversas partes de nuestro continente. Me encanta cuando de repente la sombra, la oscuridad y lo inexplicable se junta con lo que es total y absolutamente real y nos hace redibujar los límites de la realidad. Son las 11:54, no sé ya ni en qué posición estamos en el Trending Topic, pero Alejandro Bernal, ¿me podrías decir qué preguntas y comentarios hay de los noctámbulos sobre todo lo que estamos hablando, sobre historia de La Llorona, con ese audio que le doy las gracias a Marcos Mejía que nos envió desde la Ciudad de México, con esas historias de terror japonés que nos ha puesto encima de la mesa Juan Camilo Mutis, y con esta historia fascinante del chupacabras, Bracamonte, llamarlo como queráis, ese ser que parece de otro mundo y que ataca al ganado como si fuera un vampiro venido desde el más allá. ¿Qué preguntan nuestros oyentes a través del numeral Terror Caracol? Alejandro. Patricia Biafara, ¿qué diferencia hay entre los yurei y los yokai japoneses? Juan Camilo. Bueno, lo que pasa es que el yurei es como el fantasma, el yokai es una criatura que puede ser demoníaca o monstruosa. Esa es la principal diferencia. Entonces, siendo muy parco, pero es eso. No, está perfecto explicado. Alejandro Bernal, ¿qué más preguntas? Felipe Canchila, no hay nada más terrorífico que el Aokigahara, el monte de los suicidios en Japón. Sí, ese sí que es un lugar terrible, repleto de misterio, donde mucha gente, por desgracia, sigue acudiendo a ponerle fin a su vida. Ojalá esa leyenda termine pronto. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Brandon Monsalve, jamás he avistado a un espanto, pero he escuchado testimonios de gente veterana, nacida y criada en el campo. Le creo a la gente mayor de edad, nativa y experimentada. Qué buena reflexión la de este señor. Hay gente que es tan corta de mente que porque te cuento una historia a un campesino ya lo menosprecian, ¿sabes? Como si el campesino no supiera que es el campo y que hay en el campo, ¿sabes? O sea que qué buena reflexión la de este señor, la verdad. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Don Pirobo, los espantos, las ánimas, los fantasmas estarán en otra dimensión, vendrán de otros universos. ¿Será que esta es la fusión entre la ciencia y el misticismo? No, eso es muy complicado. Pienso que es parte de, no solo de nuestra cultura y de nuestra sociedad, sino de nosotros mismos. Yo creo que a ver, ¿no? Tú te vas al antiguo Egipto y hay unos dibujos que me fascinan donde aparece el Sheut, la sombra, y describen esa sombra como que hay alguna gente que cuando fallece es tan avara o está tan apegada a lo terrenal que parte de su ser se queda en este mundo para atormentar a los vivos. Y esto está descrito hace 5.000 años, repito, lo llamaban el Sheut. Una pregunta más. Felipe Medina, una leyenda muy interesante es la del silbón. Un amigo me contó cómo una vez en la casa de sus abuelos comenzó a escuchar un silbido de manera misteriosa. Sí, la verdad que yo sí que creo que detrás de estos espantos siempre hay historias reales y que la realidad supera la ficción y que las leyendas no surgen de la nada. Bueno, faltan un par de minutitos y yo lo que quiero hacer ahora es que mis invitados nos den sus reflexiones finales. Ana Mancera, tus conclusiones y tus redes sociales también, si quieres, por si quieres que la gente te siga o como usted quiera, señorita.
Bueno, pues muchas gracias por este espacio. Mi reflexión es que lamentablemente yo siento que en Colombia la academia ha desconocido bastante el tema del estudio del folclore y de las leyendas, y muchas veces piensan que hablar de estos temas no es histórico. Eso es una gran pena en Colombia, algo que a mí me duele. Es un error tremendo. Pues, aquí estamos tratando de llevar esto al mundo de la cultura para hablarlo y narrarlo desde otras formas. Un agradecimiento enorme a Rodrigo Mota por ese audio. Lo pueden encontrar en Instagram como Rodrigo Mota _9, y a mí me encuentran en Instagram como la espiritista victoriana. Feliz noche. Muchísimas gracias, Ana. Juan Camilo, tus reflexiones, amigo, tu conclusión. Bueno, no, pues yo pienso que, o sea, viendo todo lo que hemos tratado ahí, obviamente hay unos puntos de convergencia entre el terror que me parecen súper interesantes. Hay algo igual que pues puedo decir que es que el desarrollo del terror como entretenimiento pues sí pasa por una reflexión de sociedades que dejan de vivir la violencia como un cotidiano, cosa que pues tal vez por eso es que en Colombia pues todavía ciertas historias del terror siguen estando como muy ligadas al folclore. Me uno igual a la conclusión de Ana, en tanto que hemos subestimado el valor social de esto, pero pues sí vale decir que mientras sigamos siendo una sociedad donde pues esté a la vanguardia la violencia, pues no podremos generar este espacio de terror como una entretención. Muchísimas gracias, Juan Camilo, por tus aportes. Alejandro Bernal tiene 20 segundos. Juan Jesús, si la gente quiere oírnos hablar de enigmas de Halloween este jueves 29 de octubre, el maestro Juan Jesús y yo estaremos dando una conferencia presencial aquí en Bogotá. Todos los detalles en mi Twitter, @alebernal3 . Muchas gracias, Juan Jesús. Bueno, señores, y yo como conclusión final, piensen ustedes que estoy loco, pero yo me creo lo que me decían mis padres, lo que me decían mis tíos y lo que viví dentro de mi familia. Tengan cuidado, porque en que piensen que no existen, las sombras están ahí, y su lucha va a ser eterna, y su lucha nos afecta. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico, porque está repleto de misterio. En Caracol Radio, mitos y leyendas de terror. Recuerdo de niño muchas noches junto al fuego, en momentos donde reinaba la penumbra, junto al crepitar de la madera. Eran esas noches en las que yo iba al campo, a la aldea de la que era mi familia. Y recuerdo aquellas noches perfectamente, como si fueran ahora mismo. Noches en las que retumbaba el eco de las palabras de mis padres o de mis tíos